Entonces, cuando no tenemos el entendimiento de la obra de Cristo, va a aparecer entonces en nosotros que el hacer o el tener es más importante. Ustedes saben que cuando se ha hablado de la iglesia, lo que las personas primero relacionan es ¿y qué haces en la iglesia? ¿Y cuándo hacen estas actividades en la iglesia? ¿Verdad? Es como lo primero con lo que se relaciona. Cuando no vemos a Cristo, siempre estamos mirando es el ver, aparece el hacer o el tener, ¿sí? Entonces como que tienes las bendiciones de Dios si tienes, y si no tienes, no sé, pero algo como que no es, algo está pasando y algo no está funcionando, pero no. Nosotros tenemos es que ver a Cristo. ¿A quién tenemos que ver? A Cristo. Nosotros venimos de una naturaleza de pecado. Y uno de los grandes daños de esa naturaleza es que esa naturaleza todo lo quiere acelerado, ¿sí? Quiere un efecto de aceleración en la vida. Y en la obra de Cristo, en la cruz y en su resurrección y en su ascensión y en su impartición, porque esto fue una obra completa, lo que Dios hizo fue un volver a cero, ¿sí? Un volver a cero, como que Dios reseteó toda la humanidad y su obra fue completa. Cada uno de nosotros estamos completos en Él. Y por eso se nos ha dado el Espíritu Santo, para que ningún ser humano se pierda del entendimiento de Dios. ¿Ningún ser humano qué? Se pierda del entendimiento de Dios. Algo muy importante que aprendíamos es que en la vida espiritual, si no se tiene todo, no se tiene nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a esa plenitud. Entonces yo tengo que tener esa conciencia de que yo en Cristo lo tengo ¿qué? Todo, lo tengo todo. Entonces para Dios todo es uno, porque Él reunió todas las cosas ¿qué? En uno, en Cristo, en su Hijo. Algo es nada y nada es muerte. Pero si se tiene todo, cuando tú tienes todo, cuando tienes ¿qué? A Cristo. Pero si tú tienes todo, ahí es donde funcionamos en el uno y en la plenitud, ¿sí? O sea, si yo vivo algo de Dios, si yo sé que Dios, estoy entendiendo algo de Dios, si yo sé que Dios tiene algo para mí, entonces en la vida espiritual, ¿qué significa tener algo? O ser consciente de que tengo algo o estoy entendiendo algo, nada, nada. Yo estoy como viviendo alguito, es casi nada. Por eso la Biblia nos habla que todos tenemos ¿qué? Plenitud. ¿Qué tenemos todos? Plenitud. Así que no nos va a alcanzar la eternidad para nosotros agradecer a Dios habernos permitido comer del pan de vida, porque esto ya no tiene vuelta atrás. O sea, tú ya comiste el pan de vida, esto ya no tiene vuelta atrás. Mientras más comes del pan de vida, tú más hambre vas a tener de la verdad, del pan de vida. Esto ya ninguno está preocupándose porque se va a soltar o no. Tú siempre vas a tener un alimento que lo único que va a hacer ese alimento es hacerte permanecer, ¿verdad que sí? Que hemos probado a Cristo y esto es lo que nos ha sucedido. Entonces, el incremento de esta vida ha logrado que nuestros ojos sean abiertos. ¿Qué ha logrado el incremento de esta vida? Que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver lo que antes no podíamos ver, que es Cristo en nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos ver? Que antes no podíamos ver, Cristo en nosotros, Cristo en cada uno. Y les voy a enseñar algo súper lindo.
Cristo en nosotros y Cristo en cada uno es un asombro del cual no podremos salir. Cuando tú ves algo en alguien y tú sabes que es algo lindo y dulce y hermoso, tienes que saber que es Cristo en esa persona. Cuando tú ves algo que no es agradable, no te preocupes, es la persona. Por eso lo que nosotros debemos cultivar es ¿qué? Cristo en nosotros. Pero a veces no es fácil comunicar algo que no tiene explicación, ¿verdad? A veces no es fácil. Las palabras son solo descriptivas. ¿Qué son las palabras? Descriptivas, pero no pueden traer la sustancia. Pero ahí es donde obra el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a traer la sustancia a través de las palabras y lo podremos ver a través de su Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que abre una puerta para que nosotros podamos ver todo lo que es el universo Cristo. O sea, Cristo donde nosotros estamos, Cristo donde nosotros habitamos. Nosotros, la palabra nos enseña que nosotros ya somos ciudadanos del reino de los cielos. O sea, nosotros ya tenemos otra ciudadanía. Nuestra verdad no es lo que vemos, ni lo que escuchamos, ni lo que vivimos. Hay otra verdad para nuestras vidas en Cristo, y es a lo que nosotros estamos queriendo que nuestro entendimiento sea alumbrado. Nadie puede aprender a ver, porque ver está ¿qué? En la vida, ¿verdad? O tú le puedes enseñar a alguien a tener hambre, ¿verdad que eso nos enseña? Porque si hay vida, ¿hay qué? Hay hambre. Otro ejemplo que yo les ponía era que es como si una planta viene y te dice, por favor, me enseñas a hacer la fotosíntesis paso a paso. No es necesario. Desde que permanezcas en la vida, por naturaleza, ¿qué? Se va a dar la fotosíntesis. Entonces, es que yo quiero saber, es que yo quiero entender, comprender más de la vida de Cristo en mí. ¿Qué debo hacer? Permanecer, porque esa naturaleza ya está en ti. Entonces es por naturaleza, es vida orgánica, se va a dar, se va a dar. Amén. Esto nos tiene que llenar de mucho gozo, o sea, se va a dar. O sea, no es aquí, nosotros aquí nos estamos esforzando, no, se va a dar. Lo que estamos haciendo es permaneciendo activamente en esas pequeñas prácticas, como el devocional de esta semana, como en esas pequeñas prácticas, no menospreciando las pequeñas prácticas o las primeras o lo básico que pensamos que es básico. No menospreciamos el leer nuestra palabra, nuestro devocional, nuestra oración, porque ahí en ese permanecer, y como es por naturaleza, ¿qué hace la plantica? Permanece. ¿Cómo puedes tú ver? Por la naturaleza. ¿Cómo puedes tú tener hambre? Porque si hay vida, hay hambre. Va a pasar, Cristo te va a pasar. Cristo te va a pasar. No menosprecies las cosas pequeñas, porque Cristo sí o sí, por naturaleza, te va a pasar. Lo vamos a entender. Amén. Esto nos llena de gozo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, el conocimiento está ¿qué? En la vida, y esto va a pasar. La luz de la vida, que es Cristo, es un milagro. Mire que el apóstol Pablo se sentía tan feliz de que Dios lo hubiera llamado a enseñar este misterio. ¿Y qué podemos hacer? Nadie más puede hacer que rendirse a esta realidad. Y cuando uno se rinde a esta realidad, Dios habla de una recompensa. ¿De qué habla el Señor? De una recompensa. Entonces, hay cosas claves para ver esto. El Señor es el hombre del cielo. Por favor, dile a alguien, el Señor es el hombre del cielo. Y Él habla desde su realidad.
¿Él habla qué? Desde su realidad. Mire lo que dice Primera de Corintios, en el capítulo 15, mire lo que dice el versículo 45, ¿sí? Como dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿De dónde es el Señor? El hombre del cielo. ¿Y cuál el celestial? Tales los celestiales. Y así, y bueno, ¿cuál el terrenal? Los terrenales. ¿Cuál el celestial? Los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Entonces, como el Señor es el hombre del cielo, Él hablaba desde ¿qué? Desde su realidad. Entonces se le acerca a Nicodemo y le dice, Señor, o sea, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces si no vienes de Dios. ¿Cómo podemos nosotros tener acceso a esto? Y el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Miren, hay algo en nuestra mente natural. Nuestra mente natural siempre está buscando cómo asemejo, qué asemejo para poder creer, ¿verdad? O sea, ¿cómo relaciono esto a algo natural para poderlo creer? Mi mente natural siempre me está jugando esto. Entonces, ¿qué pensó Nicodemo? ¿Cómo siendo viejo puedo volver a entrar al vientre de mi madre? El Señor que le dijo, Nicodemo, tienes es que nacer del agua y del espíritu, ¿sí? El Señor estaba en la tierra, pero no era de la tierra. Así como nosotros hoy. Así como ¿quiénes? Como nosotros hoy. Todo lo que está en Cristo, aunque está en la tierra, no es de la tierra. Ni vivimos como si nuestra estadía fuera solamente la realidad de la tierra. Nosotros habitamos Cristo y nacimos de arriba. Por eso nuestra ciudadanía es ¿qué? De los cielos. Todos estamos claros en esto, ¿verdad? Ok. Porque aquí ya sí comenzamos nuestro tema. Dice entonces Colosenses capítulo 3 y el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿si habéis qué? ¿Si habéis qué? ¿Si habéis qué? El nuevo nacimiento se da en la resurrección de Cristo. Cuando el Señor resucita, Él no resucita como Jesús, el varón judío. Ya Él resucita como el varón del cielo, Jesús el Cristo, Jesucristo. Y cuando Él resucita, resucita la iglesia. Esto es hermoso, es que por eso el apóstol Pablo habla y dice, esto es un misterio, son los planes de Dios. Entonces ellos entierran a Jesús, el varón judío, pero ¿quién resucita? La iglesia. Nuestro nuevo nacimiento se da en la resurrección del Señor. Entonces, ¿qué está hablando el apóstol Pablo entendiendo todo este misterio en su corazón, en su mente, en la mente de Cristo? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí entonces hay una labor activa nuestra. ¿Cuál? Buscar las cosas de dónde? De la tierra, vea mejor dicho. Ahora, no es un descuido a lo terrenal. Puedes ser la mejor profesional, hazlo. Puedes hacer todo, que todo exprese todo ese amor tan lindo de Cristo en ti, hazlo. Porque lo estás expresando con tu profesión, lo estás expresando con tus palabras, lo estás expresando con tu amistad, amén. Lo estás expresando y manifestando con todo. Pero se acuerda que el apóstol Pablo, ¿qué dice? Una sola cosa hago,
puedo ser mamá, puedo ser hermana, puedo ser empresaria, pero mi mente y mi corazón una cosa hace todo el día. Busco las cosas de arriba. Busco las cosas de arriba. Amo mis alumnos, si soy maestra, doy todo lo mejor a mis compañeros de trabajo, a mis clientes, hago todo como para el Señor, pero mi mente y mi corazón, día y noche, ¿están qué? Buscando las cosas ¿de dónde? De arriba, de arriba. Todos nosotros escuchamos esto, habitamos Cristo, tenemos toda la plenitud de Él y para ninguno de nosotros es ajeno o locura. ¿Saben por qué? Porque hemos resucitado de arriba, porque el nuevo nacimiento, eso es lo que te da. ¿Te ha dado qué? La mente de Cristo, te ha dado al Espíritu Santo, donde tú entiendes lo concedido y no es locura. Mientras que para el hombre natural y carnal las cosas de Dios son locura. Al hombre natural son locura. Para el hombre carnal empiezan a hacer cosas que menosprecia. Amén. Ok. Entonces, el Señor es el hombre ¿del qué? Del cielo. ¿Y Él habla desde dónde? Desde su realidad. Él habla desde su realidad. El Señor llega al templo, lo mira, el Señor Jesús llega al templo, lo mira y dice: derriben ese templo y en 3 días yo lo reconstruiré. ¿Qué pensó el hombre natural? Esto es locura. Esto tomaron años para construirlo. ¿Cómo este hombre dice que en 3 días él lo reconstruirá? Porque ya el templo no iba a ser lugares construidos con cemento y ladrillo. Ya el templo éramos nosotros, iba a ser él, su cuerpo. Por eso les dije, cuando él resucitó, no resucitó el varón judío, resucitó la iglesia. Resucitamos nosotros. Y si habemos resucitado con él, ¿qué buscamos? Las cosas de arriba. Entonces, según el entendimiento natural, ellos no pudieron entender lo que él hablaba, ¿verdad? Nosotros estamos acá en la tierra, pero habitamos otro ámbito, Cristo, para traer la realidad de ese ámbito a la tierra, para traer la realidad del ámbito de Cristo ¿a qué? A la tierra. Mire que la palabra nos viene hablando de todo esto, siempre, toda la palabra es un hilo. Recuerda cuando el Señor habla a Abraham que va a tener un hijo y Sara se ríe. Pero lo que Sara procesó en su mente natural fue: te voy a dar mi sierva para que ella tenga un hijo y si nace en mis piernas va a ser mía. O sea, uno acomoda a lo natural. ¿Verdad que me estoy haciendo entender cómo mi mente natural viene y acomoda las cosas? ¿Cómo que tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar siendo viejo al vientre de mi mamá? Pero Dios está hablando ¿qué? El Señor está hablando ¿qué? Desde su realidad. Él le iba a dar las fuerzas a ella para que si tuviera más de 90 años tuviera su bebé. Imagínate luego el dolor de Abraham para despedir su hijo. Causamos tanto dolor queriendo hacer las cosas por nuestras propias fuerzas en lo natural. Y después nos preguntamos, pero Dios, ¿por qué? ¿O por qué hay tardanza? ¿O por qué esto y aquello? No, ha sido nuestra mente natural la que muchas veces nos llevó a actuar en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos aquí, pero habitamos Cristo. ¿Cuál es nuestro papel? No desperdiciando esas pequeñas disciplinas básicas, permanecer buscando las cosas de arriba, ¿verdad? Porque permaneciendo en Él por naturaleza, ¿por qué? Por naturaleza
Cristo va a crecer en nosotros. Entonces, cuando nos vinculamos a lo natural, ¿a lo qué? A lo natural, a lo terrenal, como si fuera la vida real. Mire, si usted se me lleva hoy solo esta frase, cuando nos vinculamos a lo natural, a lo terrenal, como si fuera nuestra vida real, es cuando hacemos líos y caos. Cuando nos vinculamos con la vasija en lugar que con el tesoro, esto hablando del otro, es cuando empiezan las divisiones, los conflictos, los celos, no me parece, en fin. Por eso es que Cristo se reproduce de manera natural en el hombre, o sea, por la sustancia, ¿sí? Así que es necesario que Dios tire toda nuestra edificación, porque cada uno de nosotros tenemos una edificación en nuestra propia vida, ¿verdad que sí? Y hemos basado mucho de nuestra común unión con Dios en nuestra imaginación, basado en nuestra mente natural. Y Dios, ¿qué tiene que hacer? Tirar toda esa edificación que nosotros pensábamos que era una buena edificación, pero para el Señor era edificación que estaba sobre arena, ¿verdad que sí? Porque estaba basado era en nuestra imaginación o en nuestra mente natural. Y Él viene y derriba una y mil veces, las veces que sean necesarias, hasta que entendamos que la casa debe ser edificada es sobre Cristo, es viendo a Cristo. Cuando vienen las crisis o golpes muy duros, la gente piensa, qué bueno que tuve este amigo, qué bueno que tuve esta amiga, qué bueno que tuve estas personas cerca a mí, pero así tú tengas un momento de crisis o muy duro en la vida y no tengas a nadie, tanto si tienes a los unos como si no tienes a nadie, lo más importante es que tengas a Cristo. Más importante que la persona que yo pueda tener es tenerlo a Él. Ver a Cristo. ¿Ver qué? Ver a Cristo y ver a la edificación. Y esto no es menor. Recuerda que se los expliqué ahora. ¿Cómo ve la gente en la iglesia? ¿Qué haces en la iglesia? ¿Cuántos años llevan? ¿Y qué actividades hacen? Eso es lo que ve la gente de la iglesia. Cuando una persona llega a la iglesia, ¿qué es lo primero que quiere? Vincularse de una manera que natural a la iglesia. Y entonces, ¿quién se encarga de este ministerio? Entonces, ¿cómo participo en este ministerio? Nosotros tenemos es que ver a Cristo y ver la iglesia. Ver a Cristo, recuerdan que Él habla, Saulo, tú en el corazón de mi Padre eres Pablo. Simón, en el corazón de mi Padre eres Pedro. Él es el hombre ¿qué? Del cielo. Y nos vincula ¿qué? Con lo concedido. ¿Y qué debemos hacer? Permanecer. Porque es por naturaleza. Permanecer, no despreciar esas prácticas básicas. No dejar de leer mi Biblia, no dejar de orar. Porque toda esta luz viene a través del permanecer en Él. ¿Sí? Entonces, Efesios 1, 16 y 17. Mira lo que dice. Efesios ¿qué? 1. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Padre Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Todo el obrar del Espíritu es para que le conozcamos a Él. ¿Sí? Él no hace otra cosa, sino que darnos a conocer al Hijo. ¿Sí? Y mire lo que dice Primera de Corintios 2,
el versículo 11, pueden leer en casa hasta el 16, pero yo les voy a leer esta parte de manera especial. Dice, el Espíritu, ¿quién de los hombres sabe todas las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él, ¿verdad? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Qué espíritu hemos recibido? El Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que caminemos entendidos, para que caminemos en sabiduría. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo alcanzamos? Permanezcamos en Él. El pecado quiere acelerar procesos, quiere acelerar el tiempo, quiere las cosas ya, la naturaleza de pecado, pero aprendamos a permanecer en Él y en saber que en sus tiempos son perfectos y que en sus tiempos todas las cosas concedidas hallarán la manera de llegar a la vida de a nuestras vidas, a la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, hasta 1000 generaciones nos ha concedido el Señor. Y todo esto ha sido concedido ¿qué? En la resurrección, en su resurrección. Por eso nosotros debemos leer y aprender que todo esto ya ha sido concedido, pero que se ha alumbrado a través de ese espíritu de sabiduría y entendimiento, para que cada vez vamos creciendo en el conocimiento. Primero de Corintios 2:9. Antes bien, Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El apóstol Pablo dice, yo me quiero morir, me quiero morir. Y siento dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, porque todas estas cosas que ojo no vio y que oído no oyó son para ti y para mí por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Esto es lo que sucede en el nuevo pacto. El nuevo pacto te hace vivir una vida de gozo, de paz y de reposo en Él. Porque los méritos no son nuestros. No era como cuando aprendíamos la palabra de Dios y nos separaban en 15 pasos para esto, 10 pasos para esto, 4 pasos para esto, 38 pasos para esto, 101 pasos para esto. Y uno siempre como que en unos primeritos como que sí, chuleaba, y los otros, no, hasta aquí llegué. La mente natural, queriendo darle a la plantica los pasos de la fotosíntesis, queriéndole enseñar a una naturaleza caída a ver, a tener hambre. No, por naturaleza vas a ver y por naturaleza vas a sentir este hambre y este deseo y esas ganas de permanecer en Él y de quererlo conocer cada vez más. De separar tus tiempos, no solo para ver tus amigos y tu familia, sino para verte con Él, para hablar con Él. Donde vas a querer también, ¿estamos solos o voy a estar solo? Yo quiero poner una adoración, yo quiero escuchar otra vez el mensaje del fin de semana, yo quiero leer todo lo que Dios nos está montando a la aplicación de nuestra iglesia. Quiero permanecer con Él, quiero estar con Él, quiero escucharlo a Él, quiero como María escoger la mejor parte. Y por naturaleza hacer lo mío, hacer mi parte para que por naturaleza el hombre del cielo crezca en mí y cada vez que Él hable, yo no esté relacionando las cosas a lo natural y a lo terrenal, sino que por el contrario, esté andando en el Espíritu, caminando en fe, esperando solo en Él, pero en reposo. No mirando lo natural, es que no veo nada, es que no se ve nada, no importa. ¿Qué importa? Pero te puedo ver más a ti, pero te puedo conocer más a ti, pero puedo conocer más tu corazón. Él venía a la tierra a morir.
Dijo, Padre, si tú pudieras pasar esta copa, pásala. Pero si no, es que tú eres el tesoro. Yo te quiero a ti y quiero que todos en la humanidad puedan volver a tener la puerta abierta de acceso a ti. Dejemos de vincularnos con lo natural. Por favor, mira, dile a alguien con todo tu corazón, dile, por favor, deja de vincularte a lo natural, deja de vincularte a lo terrenal como si fuera tu vida real. Tienes una historia escrita. El libro lo tiene tu Padre, el Espíritu Santo te está habitando para que todo eso concedido se cumpla. Haz tu parte. Hagamos nuestra parte, como esa plantica permanezca. Ay, qué pereza este fin de semana, ya no hacer nada. No. Veamos la película, pongamos la movie, sí. Pero también voy a apartar un tiempito cuando esté solita para que leamos la Biblia. No tiene que ser 2 o 3 capítulos, léase aunque sea medio, pero aliméntese. Él dijo, consumado es. Él hizo una obra que completa. Cuando yo me olvido que Cristo ya venció, entonces vuelven los viejos rudimentos de la ley, donde ya yo pienso que las cosas son por meritocracia, por llenar el paso 1, paso 2 o paso 24. ¿Sí me entienden? Mientras que este conocimiento produce un entendimiento. ¿Este conocimiento produce qué? Y nosotros somos renovados a través de la renovación, nosotros somos transformados es a través de la renovación de nuestro entendimiento. Miren que el apóstol Pablo dice, Filipenses 3, del 13 al 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, tener ese ministerio, que todo el mundo me conozca, sacar las cartas y que sepan que fui yo el que las escribí. Este supremo llamamiento, el conocimiento de Cristo Jesús. Y este conocimiento está en la naturaleza, no está en nuestra capacidad, en nuestra pericia. Eso es que usted se ha sido más tesa, Cristo sí crece más en usted. No, es un obrar divino, que lo que yo no veía ayer, ahora lo veo, pero es un obrar ¿qué? Divino, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Filipenses 3, del 7 al 10, mire lo que él dice. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, yo las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Mire, el hombre natural, el terrenal, es un hombre que vive de apegos. ¿Vive de qué? ¿Vive de qué? De apegos. Cuando tú eres capaz de decir, todas mis cosas las estimo por pérdida. ¿Tú quieres que yo te entregue esto? Porque aquí entregas hasta tu dignidad. Tú estás viviendo una realidad con el Señor mientras que la gente está queriendo hablar de ti otras cosas. Y tú mira, guardando silencio porque Él es quien pelea por sus hijos. Aquí tú entregas todo. Es que no es una versión mejorada. Dios no vino a mejorarte. Dios proveyó una cruz. Dios vino a que seas crucificado. A que tengas el entendimiento de que ya fuiste crucificado. Porque ya fuimos. Sino que la carne, el hombre natural es el que se rehúsa a esa muerte. Pero debe pasar, esa muerte debe pasar. Porque la naturaleza de Cristo nada tiene que ver con nosotros, es Él en mí. Entonces, la muerte del yo está pasando y va a pasar.
El nuevo nacimiento es un constante conocimiento de la resurrección. El morir es un constante voluntariado a ir a la cruz cada día. Mire que el mismo apóstol Pablo dijo, cada día muero, cada día. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado por pérdida. El hombre natural nunca va a ser capaz de estimar nada por pérdida. Se va a aferrar. No, este es el ministerio que Dios me dio. No, este es el lugar. No, esta es la casa. No, estos son mis hijos. Ay, no, esto es... Mientras que el espiritual, que es Cristo en nosotros, Él da todo por pérdida. ¿Quieren mi camisa? ¿Quieren mi abrigo? Que se lleven todo, Señor. Yo quiero estimar todas las cosas por pérdida con tal de conocerte. Tengo que entregarte mi hijo, mi hija, estas finanzas, mi nombre. A fin de cuentas, ¿quién nos dio todo eso? Él mismo, todo proviene de Él. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Familia, no son cosas, no es vinculándonos a lo natural. Lo natural se va a dar, es que son cosas que son añadiduras y están concedidas también. Pero entendamos que hay una excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, el punto 1, el punto 4, no, sino por la fe, a fin de conocerle y el poder de su. Así que si habéis resucitado, buscar las cosas de. ¿Y qué quería el apóstol Pablo? Conocerle y a qué, y al poder de qué, de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es una semejanza, es una plenitud, sí. Está el proceso de muerte, sí, pero familia, es que también está el de resurrección. Escuchamos palabras, pero no las hemos visto. Pero llega un momento en que aquello que oímos de parte de Dios, lo vemos. Y cuando lo vemos, lo entendemos. Y cuando lo entendemos, somos transformados. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 1, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Los ojos de qué? ¿Dónde está el entendimiento? ¿Quién está viendo el entendimiento? ¿Vieron que se está hablando de un ser espiritual? ¿De un ser qué? Espiritual, de un hombre interior espiritual. Para que sepáis cuál es la esperanza que Él les ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vemos a través de un entendimiento. ¿Vemos qué? A través de un entendimiento que tiene su naturaleza. ¿Y qué vemos? Cuando ese entendimiento es alumbrado, ¿qué vemos? Sabemos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, las riquezas de su gloria, la herencia de los santos, la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos. ¿Todo esto qué? Lo vemos. ¿Por qué? ¿En los ojos de qué? De nuestro entendimiento. Cuando vemos el Evangelio, entendemos que es vida. El Evangelio no son pasos. El Evangelio es una vida en la cual está en nosotros, la cual habitamos y por naturaleza se va a empezar a expresar. Recuerdan que yo les he puesto estos ejemplos también. Tú no le enseñas a un pájaro a volar, ¿está qué? En su naturaleza. No le enseñas a un pez a nadar, ¿está en qué? En su naturaleza. El perrito sabe cómo hacer sus cosas, la perrita sabe, los gaticos, o sea, ¿está en qué? En su naturaleza. Vas a saber.
vas a saber. Los ojos del entendimiento se van a alumbrar porque está en la naturaleza. ¿Qué debo reconocer? La plenitud que se me ha dado, que estoy completo y completa en Él. El único que obedece es Cristo. ¿Quién obedece? No, es que yo ando de una obediencia, perdón, ando de un crecimiento de Cristo en mí porque Él es el que obedece. Yo no obedezco, la carne no obedece. Cristo es el que obedece. El único que obedece es Cristo. Cuando Cristo está en nosotros, se expresa como obediencia al Padre en todo. Imaginen esta hermosura, ¿eh? Se los voy a volver a leer, escuchen. El único que obedece es Cristo. Cuando Cristo está en nosotros, se expresa como obediencia al Padre en todo. Todo el plan de redención fue totalmente planeado por esta hermosa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, planeando el plan de redención. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos volver al Padre y a la casa del Padre. ¿Verdad? ¿Y quién es el que hace que cuando tú te acerques al Padre seas un olor agradable a Él? Cristo. Porque el único olor grato al Padre es Cristo. No llegues como tú. No llegues como Sofía. No llegues como Verónica. Llega como Cristo. Porque el Padre conoce a su Hijo. Por eso para Él todo es uno. Quiero acercarme a ti, Padre. Quiero conocerte a ti, Padre. Quiero hacer tu voluntad, Padre. Ven como Cristo. En un sentido, en el Espíritu, ya fuimos salvos. Pero en nuestra alma nosotros estamos siendo salvados. La realidad de Cristo está siendo formado en nosotros como salvación. ¿Y qué está haciendo? ¿Cómo es formada la salvación en mi alma? Es que la medida de Cristo va en aumento. Así que si mi medida de Cristo es pequeña, mi medida de salvación y la medida de salvación que yo disfruto es ¿qué? Pequeña. Estamos en Cristo y no estamos experimentando la vida que decimos creer. Esta vida tiene que tener un incremento, porque el incremento de su vida es lo que nos permite experimentar el uno, Cristo en nosotros. Y empiezo a tener paz donde yo no debería tener paz. Empiezo a amar aquello que no es amable. Eso no está en mí. Eso está en Cristo, pero Cristo está dentro de mí. Entonces yo digo, ¿cómo yo estoy teniendo paz en medio de esto? ¿Cómo yo estoy amando lo que no es amable? Es Él en mí y me hace actuar a la manera de Cristo. No soy yo, es Cristo en mí. Y cuando yo camino, disfruto de esa vida en mí. Y cuando esto sucede, yo lo veo. Yo lo veo. Cuando solo tengo una creencia, y esto ha sido por durante mucho tiempo, yo todavía no vi a Cristo. Y cuando yo no vi a Cristo no hay fruto. Entonces yo no he sido transformado. Y antes muchas cosas lo que pasa es que se vuelven fortalezas en mí. Y después la vida de Cristo tiene que venir y romper todo lo que es imaginación en mí. Entonces, mucha gente se queda en el ámbito del debate y discutimos y nos dividimos y se crean diferentes ministerios. Nosotros somos santos porque a Dios se le ocurrió vernos a través del santo. No hicimos nada, pero queremos siempre analizar la vasija del otro.
y una mayor desgracia. Teniéndolo todo vivimos en una traición por nuestra propia naturaleza, como si no tuviéramos nada o sin poder reproducir el propósito de Dios. Por eso el pecado es una traición a la naturaleza. Pecado es todo lo que no es Cristo. Por eso los hijos de Dios no pecan. Pecado es ¿qué? Todo lo que no es Cristo. Entonces cuando es Cristo en mí, no peco. Ay, qué hermosura, ¿verdad? Ustedes están viendo la construcción, la edificación. Hermoso. Es toda una construcción en el varón perfecto, a hacernos aceptos delante de nuestro Padre, para que todos volvamos nuestro corazón a Él y a su casa, porque somos una familia. Por eso el principio de la sabiduría es el temor al Señor. No me atrevo a mover un dedo, aunque puedo hacer todo, pero quiero hacerlo todo ¿bajo qué? Bajo tu dirección. Así que mire lo que dice Efesios 1 del 19 al 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Familia, nosotros participamos de su resurrección y de su ascensión. Como el Señor le dijo a la samaritana, el mismo que habla contigo está en el cielo. Está acá hablando contigo. El mismo que está en el cielo está aquí hablando contigo. Nuestro cuerpo está acá, pero nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Dónde? Acá. ¿Dónde? ¿Y dónde estás tú? Tu esencia. ¿En lugares qué? Sentado. ¿En lugares qué? Juntamente con Cristo. Así que cuando el Señor hablaba de cosas espirituales, la gente trata de entender con su mente natural y entonces lo que hace es crear una realidad paralela, falsa, totalmente falsa. Por eso es necesario comprender al Señor y hacer que el incremento de su vida en nuestras almas crezca, que vaya en aumento, que esta vida orgánica dé fruto, que haya incremento de esta vida, hasta que todos lleguemos, hasta que sea que Cristo el varón perfecto formado en nosotros, sea intencional. Por favor, dile a alguien, sea intencional. La solución de Dios no fue una segunda oportunidad, fue una cruz. La solución de Dios es una cruz. Él no vino a mejorarte, a que seas una mejor persona. Él vino a aniquilarte para que no seas tú, sino para que sea que Cristo en ti. Sí, yo sé, yo tengo 1000 cosas que tengo que morir. No. Yo tengo 1000 cosas a las que tengo que morir. Que de mí tienen que morir. No, las cosas no tienen que morir, no se preocupe. Usted es el que se tiene que morir, no las cosas. Y cuando tú te mueres, se expresa Cristo y empieza a amar lo que no puede ser amado y empieza a operar en nosotros la justicia de Cristo gozosamente. Lo único bueno en nosotros es Cristo. No pienses bien de mí si viste algo bueno en mí. No soy yo, es Cristo en mí. No es una segunda oportunidad. Mire, esto es muy importante que nos vamos con esto hoy claro. Por favor, dígale a alguien, Dios no tiene ningún vínculo con la vieja creación, porque Él no tiene ningún propósito con ella. No tiene ningún vínculo con el pecado, porque la nueva creación es Cristo
y no puede pecar. Él no solo es la edificación, es el poder para la edificación. Él no solo es el incremento de la vida, es el fruto. Todo viene por madurez, por el incremento de su vida. Podemos ver a Cristo porque Él opera en nosotros, porque el poder de resurrección que operó en Él para levantarlo de los muertos, opera en nosotros para que le podamos ver. El poder de resurrección. ¿Ah? Claro que le vamos a ver, claro que vamos a dar su fruto, obvio que sí. Operamos en el poder de resurrección para conocerles. El mismo Espíritu que le levantó de los muertos opera en nosotros para que le podamos ver, para que le conozcamos, para que su vida sea nuestra vida. Y cuando su vida es mi vida, yo le veo. Y cuando le veo, le entiendo. Y cuando le entiendo, soy transformado a su misma imagen. Por eso la palabra enseña que la Biblia es ¿qué? Como un espejo, al que yo voy ¿qué? Mirando y me voy pareciendo. Esto no es mío, esto no soy yo, esto es Él en mí. Operamos en el poder de su resurrección. Por favor, dile a alguien, operas en el poder de su resurrección. No lo podemos explicar, el poder de su resurrección, no lo podemos explicar. Opera en nosotros para caminar en su vida. Entonces, el poder de resurrección vino sobre el cuerpo de Jesús para levantarle ¿qué? De entre los muertos. Y en el poder de resurrección operamos nosotros para caminar en su vida. Por eso es un andar en el Espíritu. Por eso su vida es ¿qué? Un andar en el Espíritu. Por eso esta naturaleza no peca, porque es Cristo. Y nosotros ahí viéndole cómo mejoró esto, Y uno ahí dando golpes de pecho porque nada que cambiaba esto, porque uno era una porquería. ¡No! Usted es un hijo prodigio. ¿Usted sabe que usted es un hijo prodigio? Pues no se preocupe porque se vienen dos temas que, ay. Si usted es un hijo prodigio, usted tiene la mente de Cristo, usted tiene la capacidad de conocer todas las cosas porque Él con su sabiduría y con su entendimiento creó todo. ¿Ah? No, es que ¿qué espera? Las Escrituras nos llaman hijos de Dios, hijos del día, hijos de la luz, porque Él es el día en el que habitamos, Él es la luz que habitamos eternamente, Él es el tiempo de los hijos de Dios, es el tiempo de dar a conocer que no somos gente que nos señalen a Cristo. No, nosotros estamos en Él, lo habitamos a Él y lo que debemos hacer es permitir limpiar la tierra de nuestra alma. ¿Limpiar qué? La tierra de nuestra alma. Para que haya un incremento de su vida. Entonces, ¿yo qué limpio? La tierra de mi alma. ¿Recuerdan cuando el Señor habló la parábola de la semilla que cayó al borde del camino? ¿Yo qué voy a hacer? Limpiar la tierra de mi alma. ¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar tu palabra, sabiendo tu palabra, guardando tu palabra. Voy limpiando la tierra de mi alma y Él se va ¿qué? Incrementando en mí. Y cuando una plantica empieza a nacer, mire, puede ser uno de los árboles más grandes de la tierra, pero siempre empieza ¿en qué? En pequeño, como semilla. Hay que esperar un tiempo para que nazca, hay que esperar un tiempo para que dé fruto. Entonces, date tu tiempo. Mira que las cosas se dan es por naturaleza, es vida orgánica. Date tu tiempo. Pero claro que Cristo se va a dar si el poder de resurrección operas en ti. Claro que Cristo se va a dar. ¿Qué vas a hacer tú? Trabajar por ese incremento. Por favor, dile a alguien, no soy lo que siento, soy lo que Dios dice que soy.
que Dios lo logre en nosotros, en cada uno. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un buen aplauso al Señor? Amén. Gracias, Espíritu Santo.